Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de nuestro uso del software Precios Unitarios 2018 de Neodata. Voy a continuar con lo que es el ejercicio que trabajamos, construcción de casa-habitación. Conforme voy a ir realizando el ejercicio que ustedes ya debieron de haber realizado en casa, voy a ir explicándoles el por qué tuvimos que meter la sesión de licitación. Ok, para recordar un poquito, refrescar un poco el uso del programa, tengo abierto lo que es mi software. Voy a ir a mi icono del menú inicio, el icono catálogo de obras general. Me va a abrir lo que es mi ventana de catálogo de obras, lo que existe, que deberíamos de tener nuestra construbase y nuestra carpeta de curso Neodata Online. Ok, vamos a abrir nuestro ejercicio 1, construcción de casa-habitación. Vemos que tenemos lo que es la carpeta indicada por lo que es una serie de folders y nuestro icono de ejercicio. Ok, el ejercicio, recordemos que va a ser nuestro presupuesto, está indicado por dos tablas. Voy a dar clic en el botón de abrir. Tengo únicamente los dos conceptos que había agregado al inicio del ejercicio. Voy a completarlo. Les muestro, se abre para recordar un poquito porque de repente por el uso del sistema no recordamos cómo está integrada nuestra interfaz y bueno, un refresh de lo que vimos en la sesión anterior. Tenemos nuestra barra de menú, cada menú trae su barra de herramientas, que sería esta de la parte de abajo. Sentido vertical, lado izquierdo, lo que es la carpeta que contiene el presupuesto que abrimos, que en este caso curso Neodata Online es el nombre que establecimos. En el sentido horizontal, nuestra pestaña con letras azules, que es nuestro presupuesto en edición, y trae el nombre ejercicio 1. Siguiente pestaña, el documento que estamos visualizando, que es presupuesto, celda búsqueda, columna de partidas, hoja de conceptos. Cuando abrimos un ejercicio que trabajamos con anterioridad y tuvimos que cerrarlo porque pausamos la elaboración o apagamos la máquina o se terminó la jornada laboral y cerramos el programa y para trabajar al día siguiente. Cuando abrimos de nuevo ese presupuesto en edición, todo se ve contraído. Es decir, no vamos a ver todas las carpetas, las partidas y subpartidas que establecimos en el origen, sino que se van a contraer. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Con el símbolo de más que está indicando el tema de que existen dentro de esta partida general más niveles. Doy clic en el signo de más y se van a desplegar todas las partidas y subpartidas que ya fueron creadas. Entonces, no crean que no hay nada. De repente abren y como no ven ningún dato ni en columna de partidas ni en hoja de conceptos, es porque está todo contraído. Hay que desplegarlo. Recordemos muy bien la función del signo de más y del signo de menos. Ok, tenemos nuestras 5 subpartidas y dentro en la A3 tenemos otro signo de más que lo abrimos y tenemos estructura de concreto. Bueno, aquí me faltó poner estructura metálica, lo voy a editar. Y tenemos la parte de acabados. De repente cuando creamos una obra, a varios compañeros les pasó que de repente se desorganizaban las subpartidas. Es decir, por ejemplo, a algunos acabados se los pasó en la posición en donde tengo actualmente A1. Se desordena. ¿Por qué? Porque es la forma en la que vamos creando y de repente solito el programa por la configuración se desordena. ¿Cuándo ordenamos o qué tengo que hacer para ordenar? Con el icono cálculo hacemos un proceso de recálculo y cuando calculemos solito se vuelve a ordenar lo que es mi columna de partidas y subpartidas. Ok, tengo dos conceptos que yo ya había dado de alta. Voy a trabajar ahora en cimentación, trabajé lo que fue la excavación. Voy a meter ahora una plantilla y mientras les voy explicando el porqué del proceso de licitación antes de continuar con nuestro ejercicio. Ok, metimos el proceso de licitación para que conozcamos que del proceso depende la integración de nuestro presupuesto. ¿Cómo se realiza nuestro presupuesto? Primero hacemos lo que es la captura de nuestro catálogo.
Posteriormente viene el análisis de cada uno de los conceptos a costo directo y después de tener analizado a costo directo, tenemos que formular lo que es nuestro programa de obra. Para ello es muy importante conocer bases de concurso, porque veíamos en la sesión anterior que unas bases de concurso es el documento normativo con el cual voy a integrar mi licitación. Este documento normativo, una de las características principales, aparte de toda la información de los documentos, es decir, lo que va a ir en mis anexos, en mis propuestas, como nombre de la obra, ubicación, plazos de ejecución, me indica la periodicidad. ¿Y qué es la periodicidad? La forma en la cual voy a seccionar los periodos de trabajo para los avances. Esto va a afectar directamente el presupuesto porque dentro de lo que es los indirectos manejamos nuestro programa de suministros, nuestro programa de materiales, de mano de obra, de maquinaria, nuestro programa general y nuestro programa de uso o de utilización del personal técnico administrativo. La cantidad de periodos que vamos a tener junto con el tipo de periodo a utilizar, es decir, si vamos a hacer periodos semanales, quincenales, mensuales o diarios, van a afectar a mi precio unitario. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en la que yo voy a estar seccionando cada avance. Esto va unado con lo que es la estimación. Un cliente en bases de concurso nos va a dar la periodicidad porque para ellos va a ser el periodo en el cual nos van a estar pagando estimación y eso se ve afectado en uno de los puntos del sobrecosto que es el financiamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por eso es que metimos esa sesión de licitación antes de continuar con el ejercicio. Ok, entonces vamos a trabajar sobre cimentación. Voy a completar prácticamente el ejercicio que les reitero, ustedes debieron tener ya en casa. Voy a abrir mi Construbase. ¿Cómo abro un presupuesto del cual quiero importar matrices? Que es prácticamente la sesión que estamos trabajando, la importación de matrices ya integradas. Cuando ustedes trabajaron el ejercicio se dieron cuenta que a lo mejor alguien quería meter una zapata corrida, por así decirlo, de 60 centímetros. Y con las especificaciones que ustedes quisieran, no estaban. O bien a lo mejor en acabados trataron de buscar un piso y no lo encontraron. ¿Qué pasa cuando dentro de la base de datos no existe una matriz? Es la hora de integrarla, que lo vamos a hacer en un ejercicio posterior. En estos ejercicios principales o iniciales con los que trabajamos Neodata, la idea es saber cómo importar de una base de datos. Si bien jalamos bases o matrices ya integradas de la Construbase, cuando nosotros las copiamos a los ejercicios nuevos, se vuelven completamente editables. Es decir, por ejemplo, si ahorita en excavación a cielo abierto a máquina en material, de acuerdo a estudio de mecánica de suelos, que es mi concepto, voy a abrir la matriz. Se abre, recordemos, con una pestaña del lado derecho. En esta pestaña incluye el código. Estos datos que tenemos aquí son el código que obviamente asignó Neodata. Tenemos la descripción, excavación a cielo abierto a máquina en material de acuerdo a estudio de mecánica de suelos de 0 a -4. Incluye carga camión, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta. Volumen medido en banco. Tenemos posteriormente ya lo que es la integración. Recordemos que el renglón es la posición, que funciona similar a Excel. Renglón 10, N, que va a ser el número de tablas adicionales que tenemos, el código, la descripción, que es una retroexcavadora CAT 446B, que es el modelo, 102 caballos HP, 8.890 kilogramos, que es el peso de la máquina, cucharón general de 1.1 metros cúbicos y el cucharón retro de 0.24 metros cúbicos, 5.17 metros de profundidad. Esta es la especificación para mi retroexcavadora. Tipo es el tipo de insumo que tengo dentro de mi descripción, que en este caso sería tipo 3. ¿Por qué? Porque es una retroexcavadora y pertenece a equipo y herramienta. Unidad hora. Quiere decir que esta retro es un costo horario y está sombreado el costo de 738.57 en color azul. ¿Por qué está sombreado en color azul? Recordemos, porque esta retro para llegar a este costo trae una integración. Voy a abrirla.
Ok, tenemos la ventana de costo horario y lo que nos indica aquí es la parte de los datos, primero generales y después de cada uno de los elementos que nos integran costo horario. Tengo el cargo fijo, tengo espera y reserva, valor de adquisición, que es mi valor factura, las llantas, piezas especiales, combustible, lubricante. Todo esto es en función de la máquina que tengo visualizada. El cargo fijo, que va a ser la depreciación, la inversión, el seguro y el mantenimiento. Y aquí vienen los datos generales de la máquina. Tengo los consumos, que en este caso va a ser, bueno, traigo el dato de la potencia, el combustible que es diésel, el factor del combustible, el consumo, que estos datos deben de venir en el manual de operación, las fuentes de energía adicionales si es que ocupara y el lubricante, el factor del lubricante para esta máquina que también me lo tiene que dar el proveedor porque depende del modelo de la marca y de la potencia del motor, el cárter para el lubricante, de cuántos litros es y las horas de cambio, cada cuándo le tengo que cambiar ese aceite. La operación, que en este caso tenemos un operador de maquinaria menor por jornada, sabemos que es tipo 2. El costo, recordemos que es el salario real dividido entre 8 partes. ¿Por qué? Porque estamos viendo costo horario. Y recordemos que toda la mano de obra, la unidad que rige es jornada. Entonces, este costo es por jornada. Tenemos la división de 8 porque solamente queremos saber el costo de una hora. ¿Ok? Aceptamos y esta es la tablita que nos va a marcar. Chequen que a diferencia de cuando abrimos un costo horario en Neodata Construbase, no nos daba la opción de grabar los datos porque no es editable. Eso es bien importante que sepamos que la Construbase no se puede editar. Sin embargo, cuando jalo algo de la Construbase a una obra nueva o a un archivo nuevo, todo se vuelve editable. Yo ahorita no cambié nada. Si yo hubiera cambiado algo dentro de lo que es toda la información de este costo horario de la retro, me está preguntando si deseo grabar los datos. Entonces le voy a dar que sí, aunque sé que no cambié nada. Acepto. Y trae un rendimiento. Ok, esta retro viene en unidad hora 60 minutos. Y el concepto que estoy analizando, que es excavación a cielo abierto, está en metro cúbico. ¿Qué me indica esta división entre 14? Estoy dividiendo una hora entre 14 partes. ¿Y qué significa? Esta es la parte del rendimiento. Que en una hora, esta retro me va a hacer una excavación de 14 metros cúbicos. Es por eso que estoy dividiendo este costo, que recordemos que su unidad es hora, es decir, cada hora me va a costar 738.57 y estoy dividiendo entre 14 partes. La unidad, aunque no está aquí un 1, este costo es por unidad, por una hora. Entonces divido entre 14 y por cada metro cúbico de excavación me voy a gastar 52.76 pesos. ¿Sale? Entonces esa parte es importante. Si aquí en lugar de estar la diagonal hubiera un asterisco, ¿cómo se interpretaría el rendimiento? Que para hacer un metro cúbico de excavación tendríamos que utilizar 14 horas de esa retro. Obviamente, en este caso, el importe sería la multiplicación de 738.57 por 14 veces. Entonces, es súper importante ver la operación que estamos utilizando o bien que la base de datos me da si, por ejemplo, no tenemos la experiencia en obra. Porque es importante, no es lo mismo una diagonal dividir que un asterisco que es multiplicar. Ok, voy a cerrar. Voy a agregar otro concepto dentro de estructura de concreto. Voy a abrir la Construbase, cosa que de repente se les ha complicado a algunos compañeros. Menú inicio, catálogo de obras general. Voy a abrir lo que es la Construbase. Abro. Ok,
Voy a trabajar en lo que es estructura de concreto y voy a considerar una cadena. De repente, si ustedes buscan por palabras en términos plurales, por ejemplo, cadenas, no necesariamente va a decir el programa que no existen. Sin embargo, seguramente nos va a mandar a cimbra en cadenas, concreto en cadenas o acero en cadenas. Si yo quiero, por ejemplo, una cadena como tal, tengo que manejarlo en singular, puesto que esta construbase es una base de datos a precio unitario. Entonces, esa también es una observación importante que debemos de considerar para nuestro tema del filtro. Entonces voy a poner, chequen, voy a hacer en los dos ejemplos, cadenas. Está el pin rojo, despliego, preliminares, y por ejemplo me manda demoliciones. Están las banderitas rojas, demolición de muro, incluye cadenas y castillos, pero el concepto principal es demolición de muro, los posteriores también. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a estructura o albañilería, no hay ningún pin. ¿Qué pasa si yo quito la S y doy enter? Ahora sí, en albañilería ya me aparece, aunque aquí dice cadenas y dalas, esa es también otra parte muy importante. Aunque aquí diga cadenas y dalas, la búsqueda de mi filtro no funciona en esta parte, sino va a funcionar en esta parte de mi listado de conceptos. Entonces, esa parte también es importante. Voy a jalar una de 15x30. Ok, voy a importarla con el segundo icono, recordemos, porque si le doy con el primero me va a copiar todo el árbol que de raíz trae la construbase. Ok, ya se importó. Voy a ponerle una cantidad de 85. Estoy poniendo una cantidad vaga, solo como ejemplo. Voy a abrirla y, por ejemplo, me doy cuenta que este ya es un poquito más extenso. Traigo varios elementos, 9 elementos con el tipo 1, quiere decir que todos estos son materiales. Traigo la cuadrilla tipo 2, voy a trabajar sobre la cuadrilla. Qué bueno que solo traigo una cuadrilla. De repente, estos elementos de albañilería o de estructura manejan varios elementos de cuadrillas. ¿Por qué? Porque desglosan todo. Esta cadena lleva cimbra, lleva armado y lleva colado. De repente las matrices de la construbase, al ser muy elaboradas, habrá unas, hay algunas que como esta solamente ocupan la cuadrilla del albañil más peón, hay algunas que sí manejan cuadrilla número tal, carpintero de obra negra más ayudante, cuadrilla número tal, fierrero más ayudante, cuadrilla tal, albañil más peón, que es la cuadrilla para el colado. Hay algunas matrices que sí clasifican las cuadrillas para los trabajos como tal. En este caso están considerando o está considerando la propia construbase solo una cuadrilla. ¿Qué quiere decir? Que esta cuadrilla hará todo. ¿Cómo es el rendimiento? Ok, es una cuadrilla de un albañil más un peón. Tipo 2, que es mano de obra jornada y nos da un costo que es la sumatoria, recordemos, del albañil más peón, dividido entre 690. Estamos analizando cadena de 15x30 y la unidad es metro o metro lineal, que es lo mismo. Neodata nos está diciendo que esta cuadrilla número 5 por jornada me va a hacer 6.90 metros lineales. Al decir esto y al ser solamente el tipo 2, la única fila que existe de tipo 2, quiere decir que esta cuadrilla va a ser todo, armado, colado y cimbrado, y obviamente desimbrado, que es lo que nos dice en la descripción, y nos van a hacer por jornada 6.90 metros. Vamos a suponer que en la práctica nosotros, nuestra cuadrilla del mismo número de personas nos hace 8 metros lineales. Bueno, a lo mejor todo lo demás me funciona, pero en rendimiento lo quiero cambiar. Ok, aquí pongo en lugar de 6.90, 8. ¿Qué va a pasar con el precio? Baja. ¿Por qué? Porque a mayor rendimiento el precio es menos. A mayor rendimiento quiere decir que me van a generar más unidades. Entonces chequen que ya no me puso ninguna objeción para hacer el cambio.
se cambió en automático porque ya se vuelve editable. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de la actualización de costos. Imaginemos que tenemos la varilla del 3. A Neodata está el precio de 15.15 y a lo mejor en el estado en donde ustedes van a ejecutar la obra o en el cual radican está en 16 pesos. Ok, si yo lo pongo aquí en 16, nos lo cambia sin problema. ¿Qué ventaja tenemos? Recordemos que el código es un punto súper importante. Al tener este código vinculado a otras matrices que contengan la varilla 3 y obviamente que tengan este código, este costo se va a cambiar en todas aquellas que lo tengan cuando demos recalcular. Esa es una parte también muy importante. ¿Por qué? Porque de repente hacemos presupuestos y a lo mejor al cliente se le olvidó o resulta que todavía no nos han aprobado presupuesto y pasa un mes y nos piden de nuevo el presupuesto. Obviamente en un mes puede haber muchísimos cambios en cuanto a mercado, en cuanto a costos de mano de obra, porque a lo mejor subieron impuestos, rendimientos, condiciones climáticas, miles de cambios. Entonces, para una actualización de presupuesto, esto nos ahorra mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en Excel, por matriz, tendríamos que estar actualizando esos 16 pesos en cada matriz que contenga la varilla del 3. Que bueno, los que construimos sabemos que los costos de las varillas por kilo es el mismo. De repente nos confundimos un poco y es lo que noté en los primeros ejercicios que me preguntaban que si el costo de la varilla era el mismo, de la de 3 y del 4 y de la del 6. Es el mismo porque lo estoy manejando en kilos. ¿Cuándo varía? Cuando, por ejemplo, en la casa de materiales lo compro por pieza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una pieza de 12 metros del número 3 a una pieza de 12 metros del número 5. El peso, obviamente, me va a generar un incremento en las piezas de acuerdo al diámetro. Pero cuando estamos sacando la cotización en kilos, todos es parejo el costo. Entonces, esa parte es importante. Y la cuestión de cambiar costos, donde tenemos insumos que se repiten en otras matrices, también nos simplifica muchísimo tiempo. Entonces, esa parte es importante. Ok, voy a cerrar esta matriz tomando en cuenta que ya edité algunos elementos, entonces ya no va a cuadrar con el precio que traigo de Construbase, ya hice algunas modificaciones. Ok, voy a agregar otro concepto, voy a agregar un castillo. Algunas personas me preguntaban que de repente, si vemos, por ejemplo, mi base de datos, aparecen conceptos que me moví de subpartida y aquí, aunque ninguno está con banderita roja, todos me aparecen. Les explico por qué. Yo en mi máquina, la primera llave que tuve fue 2012. Entonces yo instalé 2012. Cuando voy actualizando, en teoría, el software, se va guardando la configuración que traemos desde la primera versión que instalamos. Entonces, algunas personas, dado que es la primera vez que instalan o la configuración de su máquina, cuando se mueven a castillos y tienen habilitado un filtro, no les aparece nada. Entonces, eso no es cuestión de preocupación, sino simplemente para que sepan. En el caso mío de mi sistema, me aparecen todos, aunque no tengan la palabra cadena. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, quiero copiar un castillo. Si no me apareciera nada aquí en castillos, que ya estoy posicionada aquí en castillos, solamente elimino el filtro. Recuerden, elimino texto y doy enter. Ok, ahora quiero castillos. Castillo, recordemos que va a ser singular. Voy a copiar un castillo de 15 por 15. Ok, ya tengo dos conceptos en estructura de concreto. Voy a estructura metálica. Ahora no voy a desplegar. Voy a trabajar explorando. Voy a copiar una placa base. Esto viene por pieza. Y de una vez aquí voy a copiar estructura de PTR.
Chequen, aquí voy a hacer la copia de múltiples, o sea, seleccioné 2 y los 2 los voy a pasar a estructura metálica. Ok, voy a poner aquí 6 placas y aquí viene en kilo. Ok, voy a meter 2650 kilos. Albañilería, voy a considerar lo que es unos aplanados, un repellado y un fino. Voy a copiar un tercero para que vean que se pueden copiar más de 2. Bueno, las boquillas. 3. Ok, voy a considerar aquí 300 metros cuadrados. 220. Y las boquillas que vienen también metro cuadrado. 36. Estoy poniendo cantidades vagas, únicamente para el ejemplo. Aquí me voy a ir a acabados en muro. Voy a considerar acabados en muro, pinturas y pastas. Tirol, voy a manejar tirol y pintura de esmalte sobre muros. Copio 2. Voy a dividir aquí 150 y 150. En piso, me voy a ir a la construbase. Voy a manejar un piso de porcelanato, no más encuentro. Piso de loseta, de barro. Por ejemplo, si yo quisiera un piso de porcelanato, no viene. Tendría yo que hacer una... Voy a buscarlo con el filtro. No existe. Tendría yo que hacer una matriz. Ahorita, bueno, voy a... Ahorita lo voy a hacer con la que existe, que ya había yo visto de Interceramic. Aquí está. Pisos. Y voy a meter otra loseta para tener dos tipos de acabado, uno de loseta Interceramic y otra de línea económica. 25. Plafón. Okay. Igual volví a utilizar lo que es el filtro. Voy a manejar un plafón de tabla roca de panel estándar. Y voy a manejar uno que sea modular. Okay. Ya que copié todos los conceptos y los puse en cada uno de las partidas y subpartidas, voy a hacer un proceso de recálculo. Recordemos, hay 3 opciones. F10 en su teclado, calculadora del lado derecho, esta, o cálculo en esta. Doy clic y acepto. Ok. Y en la parte superior vamos a visualizar, ya tengo pre y par. ¿Qué significa pre y par? Pre, presupuesto, par, partida. Presupuesto va a englobar todos los conceptos y todas las partidas y subpartidas que tengamos. Partida va a ser la partida en la que nuestra columna de partidas estemos posicionados. Por ejemplo, yo ahorita estoy en A, en la general.
En pre están lo mismo. Porque hay dos, ya les había yo comentado. Uno es el costo y uno es el precio. Costo es lo que nosotros como constructores vamos a gastar para hacer esa obra. Precio es el precio de venta. Ahorita están iguales puesto que no les hemos agregado sobrecosto. Entonces esa parte es importante que la sepamos. Ahorita están estos dos iguales. Par está igual porque estoy posicionada en la partida A. Me voy a mover a la partida A1 y par sigue igual, pre sigue igual, 623.155.67, el mío. Cada uno de ustedes verá el ejercicio que elaboró. Y en par ya tengo 30.337 pesos, porque me está indicando solo los montos de la partida preliminares. Entonces, aquí es donde podemos ir viendo. Me voy a cimentación y pre sigue estando, pero par me va a indicar el total que traigo en cimentación. Y así conforme vamos pasando a cada una de las subpartidas. Ustedes van a ver que se va a ir moviendo ese valor. El único que va a estar los 4 iguales es en la partida principal. Ok, vamos ahora a editar los elementos del catálogo de materiales, mano de obra y maquinaria. Es decir, les voy a mostrar cómo de una manera más fácil se puede trabajar la actualización de costos. Recordemos que todo lo trabajamos con códigos, entonces es súper importante que esa idea nos quede muy clara, puesto que la vamos a utilizar en muchos aspectos para el tema de actualización. Voy a recordar un poquito que yo había trabajado en estructura de concreto, trabajé cadena y castillo. Los dos son muy similares, ocupan materiales muy similares. Ok, voy a abrir cadena. Y veo, por ejemplo, que traigo la varilla del 3, que yo la cambié intencionalmente a 16 pesos. Me voy a ir a presupuesto de nuevo y voy a abrir ahora el castillo. El castillo me dice que está hecho con Armex, entonces no estoy ocupando varilla. Pero en trabajos preliminares, en trazo y nivelación, hay varilla del 3, chequen que está en 16 pesos. ¿Por qué se actualizó? Bueno, porque Neodata reconoce el precio más actual y cuando yo doy un proceso de recálculo, va a editarlo en todas las matrices que lo contienen. ¿Para qué quise hacer esto? Para que lo visualizaran de manera en matriz y ahora lo voy a hacer por medio de los catálogos. Uno de los principales datos importantes dentro de lo que es mi catálogo es la parte del tipo que ya les había comentado. Tipo 1, materiales, tipo 2, mano de obra, tipo 3, equipo y herramienta, 4, matrices. Ok, voy a cerrar estas pestañas. Y en la parte de arriba, en mi barra de herramientas de mi menú obra, del lado derecho voy a encontrar 3 iconos con su texto. Materiales, mano de obra y maquinaria. Ok. ¿Para qué me sirven estos iconos? Para filtrarme todo lo que yo tengo utilizado en las matrices de las partidas y subpartidas que en este caso importé, me van a concentrar la información en estos catálogos. Es decir, me van a dar un listado de todos los materiales, un listado de la mano de obra y un listado de la maquinaria. Voy a dar clic en materiales y este barrido, todo este listado es los materiales que van a participar en mi obra o que van a estar involucrados en los elementos de las matrices que importé. Ok. Presupuesto, sigo manteniendo la pestaña presupuesto. Si yo doy clic veo mi presupuesto. Voy a ver materiales. Ok. Tenemos código, descripción, tipo, unidad. Todos los elementos de este catálogo van a tener el tipo 1 porque todos son materiales. Unidad, que es la unidad de compra, recordemos. Costo lab. ¿Qué quiere decir costo lab? Neodata, esta cotización o esta construbase que nos da, la realiza basándose en un estudio de mercados en la Ciudad de México. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi obra yo la voy a hacer en Monterrey, la voy a hacer en Guanajuato, la voy a hacer en Puebla? Ok, ese costo no me va a funcionar, tengo que modificarlo. A lo mejor compraré, puede ser, materiales sí en la Ciudad de México y mi obra es en el Estado de México. Tengo que considerar un flete. O bien si yo tengo un camión o una camioneta, considerar cuánto voy a gastarme en fletes. Tengo que hacer sí o sí mi cálculo. Entonces esa parte es muy importante. Costo lab quiere decir
costo libre a bordo. Eso significa LAB. Libre a bordo quiere decir que el proveedor me lo va a cargar en un transporte. Si es mío o es de él o es de un tercero, no importa. ¿Por qué? Porque hasta ahí termina el monto del material cargado en el transporte. El flete, las maniobras de descarga, el almacenaje, los derechos y las mermas dependerá de la ubicación y de las condiciones de compra de mi insumo. Entonces, esta cotización, esta construbase, al ser elaborada en la Ciudad de México, trae costo LAB porque está considerando que es para obras en la Ciudad de México. Pero aún así, la Ciudad de México, dado las distancias, también nos puede considerar un flete. A lo mejor estoy comprando en Gustavo Madero y mi obra va a ser en Miguel Hidalgo, entonces tengo que considerar un flete. Para eso existe estas columnas de fletes, maniobras, almacenaje, derechos y mermas. Ojo, una cosa es cuando cuantifico materiales y le considero el desperdicio a la merma por el transporte y el almacenaje. Son cosas bien diferentes. Entonces, eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Las mermas se ocupan cuando yo, debido al transporte, hay un desperdicio. Y en obra, a lo mejor yo había pedido 7 metros cúbicos de arena y en mi camión mandé a mi camión y porque almacené en un lugar y después llevé ya a la obra, me llegaron 6.5. Entonces, ese es un costo que yo tengo que absorber porque se dio en el proceso del transporte y del almacenaje. Yo medido en la obra, tengo que ver cuánto estoy ocupando y cuánto estoy utilizando realmente para mi ejecución de mi trabajo, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Ok, voy a trabajar para más rápido con la varilla del 3, que es la que ya vi que tengo tanto en cadena como en trazo y nivelación. Actualicé a 16 pesos, lo voy a actualizar a 16.50. Manualmente cambié los 16.50, no le puse el signo de más, eso es súper importante porque las celdas ya vienen formuladas para que sean pesos. Ya Neodata sabe qué celda es para pesos, qué celda es para unidad, qué celda es para monto, volumen, etc. Ok, di enter y chequen lo que ocurre. En la parte de la fecha se va a actualizar. Entonces, eso es muy importante, puesto que Neodata nos va a generar la fecha en la que estamos actualizando ese costo de mi insumo. Ok, vamos a trabajar en la parte de el flete. Voy a agregarle 2.50 pesos y la varilla del costo libre a bordo más el flete de 2.50 pesos por kilo, porque recordemos que es la unidad de medida, ya tiene el costo final y este es el costo que aparecería dentro de lo que es de nuestra matriz. Voy a cerrar. Esto lo hice con un ejemplo. Yo puedo actualizar todo y puedo generar lo que es mi listado de nuevos precios y se va a aplicar a todas las matrices que contengan ese material que actualicé. Voy a hacer un proceso de recálculo. Acepto. Y voy a verificar. Me voy a meter atrás su nivelación. Y aquí está la varilla en 19 pesos. Que fue la sumatoria de los 16.50 más los 2.50 de transporte. Ok, me voy a ir a estructura de concreto, cadena. Aquí está la varilla en 19. Entonces esa parte es muy, muy importante. Ok, ahora voy a ir con la parte de la mano de obra. Ok, tengo lo que es mi mano de obra. Voy a dar clic. Y ahora ya no me va a mandar todos los materiales. Me va a mandar todos los elementos de mano de obra, es decir, todos los que traen tipo 2. Es bien importante que cuando yo hago una matriz nueva, tengo que asignar de manera correcta el tipo. ¿Por qué? Porque si yo asigno el tipo incorrecto, es decir, por ejemplo, a la varilla le pongo tipo 2, me lo va a mandar a esta tabla. Y Neodata no lee las descripciones. Entonces, esa parte es muy importante.
Ok, tengo lo que es el código, la descripción, la unidad, el tipo, que en este caso serían todos tipo 2, salario base, que es en este caso lo que Neodata asignó o lo que Neodata trae integrado en sus cuadrillas. El factor de salario integrado, que este es igualito, es el factor salario base de cotización, esta columna. FASAR, que es el factor de salario real, el salario integrado, que es el salario base de cotización y con el cual calculamos las prestaciones de ley del IMSS. Salario real y tenemos viáticos, alimentación, hospedaje, gastos de sepelio y otras prestaciones. Y nuestro costo total. Entonces, esa parte es muy importante. Ahora, ¿de dónde salen estos coeficientes? Van a salir de una hoja base que Neodata trae cargada. Quería que viéramos primero cómo es el filtrado de estos elementos y ahorita posteriormente vamos a ver el cálculo del FASAR. Voy a cerrar mano de obra y voy a ver ahora maquinaria o equipo y herramienta, que es tipo 3. Aquí está. Herramienta menor, tipo 3. Revolvedora, que es tipo 3, pero es costo horario. Retroexcavadora, andamios, equipo de corte y planta de soldar. Aquí vienen los que son costo horario calculados con su vida económica de las piezas, potencia, etc. Los que no, bueno, son porcentajes. Por ejemplo, aquí herramienta menor, está el costo 1 peso. Es un costo meramente significativo a lo que tenemos ahí, pero recordemos que la herramienta menor va a depender de la mano de obra, del importe de la mano de obra. Ok, cierro maquinaria y voy a proceder a lo que es el cálculo del FASAR. Lo que ustedes hicieron en 2 ejercicios a mano y después en una tabla de Excel, Neodata está en menos de 1 minuto el cálculo. ¿Cómo? Nos vamos a ir a nuestro icono FASAR. Vamos a dar clic y nos aparece una tabla. Esta tabla del FASAR es la tabla para el cálculo del factor de salario real para todas las cuadrillas y los trabajadores de nuestra obra. ¿Cómo viene integrada? Bueno, viene primeramente lo que es año de los porcentajes de aplicación, que en este caso nuestra actualización fue a 2019. Salario mínimo 102.68, que fue a 2019. Ahorita lo vamos a actualizar y está en 123.22. Unidad de medida y actualización, que está en 84.49. La unidad de la UMA a 2019. La UMA a 2020. Vamos a actualizar nuestra UMA a 86.88, que es la vigente. Impuestos sobre la nómina. Por ahí hicieron un ejercicio en el cual les manejé una ubicación diferente. Pusimos por ahí un estado, una ciudad y un estado en particular. ¿Cuál era la diferencia para calcular? Primero era las condiciones climáticas. Segundo era el impuesto sobre la nómina. Tenemos que buscar en qué estado estamos ejecutando nuestra actividad, porque recordemos que el impuesto sobre la nómina lo determina cada estado. Voy a manejar el 3% que utilizamos en el ejercicio de nuestra cuadrilla. Otros cargos, si es que hubiera otro impuesto local, el SAR, que me lo marca el artículo 168, que es el 2%, y el Infonavit, artículo 29 de la ley del Infonavit. Cuando ustedes leyeron sus artículos de la ley del Seguro Social, se dieron cuenta que existían cuotas patronales, cuotas obreras y cuotas del gobierno. Neodata trae la opción de calcular las dos, patronal o la patrón más trabajador. Ustedes decidirán de acuerdo a su cliente. En su mayoría, los presupuestos que nos piden son solo patrón, que fue lo que utilizamos en la tabla de ejemplo. Chequen, por ejemplo, el excedente de 3 sumas. Lo manejamos en el ejercicio con 1.10%. Aquí, como está señalado patrón más trabajador, está en 1.5. Prestaciones en dinero en el ejercicio lo trabajamos con 0.70. Aquí está en 0.95. ¿Por qué? Porque trae las dos cuotas, la patronal más la del trabajador. Voy a manejar solo patrón y vamos a checar cómo quedan las que utilizamos en nuestro ejercicio. Voy a manejar el riesgo de trabajo. Chequen que a diferencia de todos las aportaciones, todos los porcentajes, riesgo de trabajo es el único que viene en blanco y viene para edición disponible. ¿Por qué? Porque este riesgo de trabajo es particular para cada empresa. Entonces, esta parte es muy importante.
considerar ese riesgo de trabajo de nuestra empresa a la fecha para poder considerarlo como nos lo asigna el Seguro Social. ¿Ok? Posterior a elegir lo que ya, más bien a elegir sí la consideración de las cuotas que utilizaremos y asignar el riesgo de trabajo y actualizar tanto UMA como salario mínimo e ISN, vamos a elegir con qué libro queremos calcular nuestro FASAR. Ok, en la parte de abajo viene opciones libro, libro FASAR y versión, y al final vienen unas hojas con una insignia. Cada que nosotros veamos este icono, va a ser el icono para agregar documento o para seleccionar una plantilla para el cálculo. Voy a dar clic y no tengo nada cargado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cargar todos los documentos. ¿Cómo se hace? Voy a dar clic en aceptar. Perdón, en cerrar. Y voy a cargar mis documentos. Si yo aquí cancelo para poder cargar toda la documentación de plantillas, cancelo, no me va a guardar todos los cambios que hice. ¿Qué tengo que hacer? Voy a dar clic en aceptar para que me guarde la información. Y me voy a ir a mi menú catálogos, documentos. No hay nada cargado, solo el costo horario. Ok, en la parte de abajo de documentos hay un botón que dice cargar documentos. Doy clic. En este momento Neodata está cargando todas las plantillas que existen. Voy a dar clic en OK y se cargó toda la información. Todos los documentos que existen en la base de datos. Voy a cerrar y voy a regresar a mi menú obra, icono FASAR. Chequen que se guardó todo como lo había manejado. Clic en catálogo de documentos y ya están cargados los formatos del FASAR. Ok, voy a trabajar FASAR estándar UMA. ¿Por qué? No tengo ninguna dependencia asignada para esta obra en particular. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando un presupuesto para CFE, ocuparía el FASAR CFE UMA. Viene estándar y el Pemex. Viene otro que es UMA con INEGI. Bueno, estas plantillas generalmente contienen exactamente los mismos datos. ¿Qué es lo que cambia? El formato, y traen los logos insertados o de CFE o de Pemex. Ok, voy a trabajar con FASAR estándar UMA. Acepto. Chequen que solamente di clic FASAR estándar UMA. No palomeé nada. ¿Por qué? Porque técnicamente ya están cargados. Únicamente señalo, mi barra de posición me va a indicar que estoy señalando, acepto y se va a cargar. Aquí en libro FASAR aparece FASAR estándar UMA con la versión de la hoja. Ok, ahora para editar todos los datos y para ver todo el cálculo, voy a dar clic en modificar hoja. ¿Qué es lo que Neodata me va a mostrar? Me va a abrir una hoja en Excel. Di clic en modificar hoja y en este momento Neodata lo que está haciendo es abriendo mi plantilla en Excel, que muchos compañeros igual me pidieron que les pasara la hoja de Excel. No era necesario, puesto que aquí ya la vamos a tener elaborada. Ok. Se abrió una hojita en Excel que trae varias pestañas. En esta parte de captura de datos, que es la ventana principal, la pestaña, principal que se abre con ese libro de Excel, es los datos que vamos a tener en nuestra hoja de cálculo de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos lo que es nuestra jornada de 8 horas, 365 días calendario, los días domingo, los días de vacaciones, los días lunes, que en este caso, por ejemplo, nosotros no los ocupamos. Si checan, estoy dando clic y en la parte de la fórmula me lo maneja como dato.
Me voy a mover a la pestaña E, que vienen dos pestañas en este libro de Excel de FASAR, sombreadas en verde. Es bien importante que sepamos que cada obra tiene su hoja de FASAR. Por las condiciones, es necesario tener cada presupuesto con su hoja de FASAR particular. Primero por lo de riesgo de trabajo, porque a lo mejor es una empresa que nos está pidiendo un presupuesto en diciembre y tenemos un riesgo de trabajo declarado, a lo mejor ya nos lo está pidiendo en marzo y ya actualizamos FASAR y obviamente hay que recalcular ese riesgo de trabajo y el FASAR obviamente. A lo mejor es una obra en Cancún en temporada de lluvia y mis días por condiciones climáticas son diferentes a que fuera una obra en Sonora en temporada de calor. O sea, esos condicionantes hacen que sí o sí tengamos que tener una hoja de FASAR para cada obra en particular. Por ejemplo, los días por contrato colectivo, que tenemos diferentes sindicatos, también van a ser una cuestión importante para considerar en cada presupuesto una hoja de Excel o un cálculo del FASAR particular para cada obra. Ok, me voy a ir a la pestaña E y F, que estas dos son las que se imprimen en una licitación. Les muestro. Prácticamente fue lo que hicimos y lo que teníamos de formato en el ejercicio. Chequen qué dice mi nombre de la obra, construcción de casa habitación. ¿Qué es lo que hizo Neodata? Cuando nosotros seleccionamos esa hoja de FASAR estándar UMA, Neodata hizo una copia de la plantilla original y lo agregó a este presupuesto. Van a pasar dos cosas, que esta hoja es particular para construcción de casa habitación que hicimos y la otra, que esta hoja de FASAR va a ser añadida a nuestra carpeta zip que contiene nuestro presupuesto, que recordemos que es la extensión para obras de Neodata. Ok, tenemos lo que son los días calendario y me posiciono y chequen que aquí ya trae que es igual a captura de datos celda E16. Ya no es un valor, ya es un hipervínculo. Entonces es bien importante que cuando tengamos que editar una hoja del FASAR, editemos en la celda que sea valor, porque si yo edito aquí y de repente hay otro hipervínculo que depende de este, voy a tener un rollo en las fórmulas. A lo mejor me va a marcar error y después no voy a saber ni en dónde le cambié. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de los días lunes, que no los ocupo, que los trabajo, ok, me voy a captura de datos y en días lunes lo cambio, lo suprimo, lo borré, quedó en blanco. Días festivos por ley ya sabemos que son 7. Condiciones climáticas lo voy a manejar en 3. Días por costumbre 3. Y enfermedad no profesional 1. Lo voy a hacer similar al ejercicio. Ok. ISN ya viene el que yo puse. SAR Infonavit. Ok. Checo y aquí ya se actualizaron. ¿De acuerdo? Tengo mis factores y aquí ya tengo mis FASARes para todos mis trabajadores. Ahora, ¿de dónde sale esta columna de obligación obrero patronal? Que era la tabla más grande. Pestaña F. Y aquí está toda la información que ustedes tuvieron que hacer a mano o bien que formularon su Excel ya calculada. Entonces, esta hoja ya pertenece, vamos a ver, obra, construcción de casa habitación. Esta obra ya pertenece a mi ejercicio construcción de casa habitación. Ahora bien, en el título de el libro, a todos nos va a salir una cantidad diferente. No pasa nada. ¿Por qué nos aparece un nombre diferente? No un nombre, por ejemplo, FASAR construcción de casa habitación, porque es una hoja que aleatoriamente Neodata genera. Aunque esta hoja ya está guardada en la ubicación disco local C, Neodata obras, construcción de casa habitación. Voy a cerrar y como hice cambios, me va a decir que si deseo guardar los cambios. Le voy a dar guardar, porque recordemos que hice cambio en ISN, hice cambio en UMA y en salario mínimo. Me aparece una ventana de compatibilidad. ¿Por qué? Porque esta hoja de Excel se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces es importante que nosotros consideremos que hay que considerar la compatibilidad de acuerdo al Excel que tengamos. Continuar. Ya me trajo a lo que es mi Excel
De repente, cuando yo cierro el Excel y guardo cambios, se tarda un poquito en cargar y no me deja de inmediato dar clic en aceptar. Todo depende de su computadora. Son cuestión de segundos, tampoco es que se tarde muchísimo tiempo. Ok, acepto. ¿Y qué tengo que hacer? Al momento de yo cambiar datos en FASAR, tengo que hacer un proceso de recálculo. Entonces, recalculo, acepto. Ok, yo tenía un costo, bueno, sí, un costo directo de 624,000 pesos. Con los cambios que yo hice ya me incrementó a 631 y solo hice cambios en FASAR. Entonces, esa parte es muy importante. Voy a volver a entrar a FASAR para que